¿Qué tal amigos de antilavadodedinero.com? Bienvenidos a una nueva entrevista. En esta oportunidad vamos a conversar con Óscar Morato, quien es ingeniero civil, tiene una especialización en finanzas. Parte de lo que ha sido su vida laboral la ha desarrollado dentro de la Unidad de Inteligencia Financiera de Colombia, desde donde nos acompaña. Y también podemos destacar como parte de su experiencia lo que son las consultorías con temas de gestión de riesgo. Ha estado también dedicado a la investigación y al área de la docencia. Bienvenido a antilavadodedinero.com. Buenos días, Peggy. Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Bien, bueno, vamos a comenzar conversando con usted acerca de lo que es la inteligencia artificial aplicada a los sistemas de gestión, aplicada a todo lo que tiene que ver con aquellos sistemas que nos permiten contrarrestar o prevenir lo que es el delito. Sí, la inteligencia artificial inicialmente pues, es un concepto que hoy en día se usa bastante, está muy de moda, pero es un concepto bastante antiguo, ¿no? De mediados de los años 50, y lo que buscaba o lo que hay detrás de la inteligencia artificial es cómo una máquina, como un software, como un computador puede tomar decisiones similares a las que puede tomar un humano. Y en ese orden de ideas, pues ese computador requiere cierta información para poder aprender a tomar esas decisiones. Lo que se ha visto en los últimos años, tal vez los últimos 10, es una explosión en el uso de inteligencia artificial en diferentes aspectos, medicina, transporte, gestión pública, etcétera. En el tema de delitos, particularmente en fraude, se ha usado bastante. Y es básicamente, uno, por los altos volúmenes de información que hoy se están generando a partir de Internet, del uso de aplicaciones web, etcétera. Y adicionalmente, pues, el aumento en capacidades de cómputo que tenemos hoy, ¿no? Hoy un celular es más poderoso que la computadora con la que se llevó al hombre a la luna. Entonces, esas características hacen que, o esas fortalezas hacen que hoy en día implementar mecanismos de inteligencia artificial, pues a pesar de que no sea trivial, pues es mucho más sencillo que lo que pudiera pasar hace 20 o 30 años. Suena, o como usted lo dice, es mucho más trivial. Sin embargo, vemos que en el mundo lo que es el delito, lo que es la lucha hacia el lavado de activos, pareciera que va creciendo cada vez más, el porcentaje es mayor. Entonces, ¿cómo podemos explicar que mientras por la parte de inteligencia artificial, por la parte de tecnología se va avanzando y que pareciera que pudiese recortar ese hilo o hacerlo aún mucho más débil para evitar que se propague el delito, vemos que va creciendo? Muy buena pregunta. Y efectivamente, pues, uno es, creo que porque precisamente la implementación de inteligencia artificial en los temas de prevención de lavado de dinero, de delitos, es algo que en la actualidad nadie tiene como la receta mágica de cómo se hace eso, ¿sí? En muchas ocasiones se está haciendo, hay compañías que están muy avanzadas en el tema, pero igual es un tema que creo yo se está consolidando. Los reguladores también están viendo cómo poder utilizar ese tipo de exigencias en sus sujetos obligados y pues es una ola que viene hacia el futuro, creo yo, donde cada vez se va a utilizar con mayor, digamos, intensidad. Sin embargo, si hay un factor que creo que juega un poco en contra y por eso es importante tener una expectativa realista respecto al uso de inteligencia artificial. Y es que particularmente con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo existe un problema y es que no todas las operaciones que son de lavado o de financiación al final se terminan sabiendo que efectivamente fueron de ese estilo. Me explico, un banco puede tener sospechas de que ha sido utilizado por una organización criminal para lavar dinero, pero él nunca tiene la certeza de que del todo el listado de transacciones que tuvo, X, Y o Z fueron efectivamente utilizadas en una operación de lavado, a excepción de que algunas de esas hayan aparecido en noticias de prensa o que exista una condena judicial, pero existe un gran cúmulo de operaciones que nadie las ha visto y nadie tiene como la certeza de que eso ocurrió. En ese orden de ideas, como al sistema de inteligencia artificial se le tiene que enseñar como un niño pequeño de qué es lo que es lavado y qué no, pues al no tener marcadas efectivamente todas, pues se hace que el sistema tenga unas
digamos que unas falencias, por decirlo de alguna forma, en términos de detección desde ese punto de vista. No quiere decir que la inteligencia artificial no sea poderosa, no pueda detectar anomalías, efectivamente sí, pero eso difiere mucho, por ejemplo, con el mundo del fraude. En el mundo del fraude se utiliza desde hace mucho más tiempo la inteligencia artificial, porque efectivamente el fraude, casi que todo el fraude se ve, ¿no? Si a una persona en un banco le utilizan mal su tarjeta de crédito y le hacen unas compras que no fueron autorizadas, él inmediatamente cuando ve su estado de cuenta reporta y el banco pues detecta esas operaciones, le hace la devolución del dinero al cliente y esas quedaron marcadas como fraudulentas que le sirve al sistema para seguir avanzando y seguir aprendiendo. En el mundo del lavado va a ser bastante diferente porque no se tiene esa marca en efectivamente todas las transacciones que han sido asociadas al lavado. Señor Oscar, como humanos, pensamos por lo general que apoyarnos en la tecnología nos va a dar la certeza de un resultado óptimo o casi preciso, ¿verdad? Cuando yo escucho la explicación que usted nos está dando, le pregunto, ¿quiere decir entonces en el ejemplo, con respecto a ese ejemplo de la banca que sospecha haber sido utilizada, es que definitivamente la mente humana nunca va a ser sobrepasada por la tecnología, por considerar que si la banca sospecha, quiere decir que detrás de eso hubo una cadena humana en la que planificaron una estrategia muy bien hecha para no ser detectada por la tecnología? Pues existe un paradigma, es que cuando uno está en el mundo de enseñarle a una máquina respecto a tomar cualquier decisión, cualquiera que fuese, la máquina sí tiene una ventaja respecto al humano, ¿no? La máquina no hace break para almorzar, la máquina no duerme, la máquina le da lo mismo si le dan 10 datos a que le dan 100 datos. Entonces, digamos que sí existen las ventajas en términos de escalamiento, procesamiento, rapidez, consistencia, ¿sí? Digamos, la máquina no se cansa, entonces puede ser que una operación que vea y estoy cansado, pronto no la veo con suficiente detalle y se me pasa a mí como humano, eso no le va a pasar a una máquina. Pero a pesar de que existen muchos algoritmos que permiten detectar como situaciones anómalas, que de pronto son muy difíciles para detectar un humano, porque un humano, pues, no sé, hay un mundo de información gigantesco y ir a revisar transacción por parte de una persona es imposible, en eso puede ser muy eficiente una máquina. Ahora bien, si hay otras estrategias donde yo le enseño a la máquina a tomar una decisión, pues tengo que tener en cuenta también el error del humano con el cual se le está enseñando, ¿sí? Es decir, si yo tengo un experto antilavado que fue el que verificó las transacciones y esa persona con toda su experticia, y es más, las llevó a un grupo de expertos, y ellos con toda su experticia tienen un error del 5% clasificando operaciones inusuales y sospechosas, pues no se le puede exigir a la máquina que tenga 0%, porque ella aprendió bajo un error del 5%. Entonces, la máquina siempre va a estar supeditada a qué tan bien o qué tan mal, qué tanta data le dimos, qué tan bien o qué tan mal venía esa data, y también qué tan bien o qué tan mal venía marcada esa data respecto a cómo le enseñé a tomar decisiones. Pero efectivamente sí existen unas ventajas bien importantes de utilizar tecnología y pues en este caso inteligencia artificial, que digamos que hacen que su uso sea cada vez más frecuente. Sobre todo cuando yo tengo muchísimas transacciones, tratar de identificar ciertos patrones complejos en esas operaciones, a veces es complicado para un ser humano, mientras que para una máquina va a ser muchísimo más fácil procesar volúmenes gigantescos de información. Pudiésemos hablar en este caso de la banca podría considerarse como un punto clave o blanco, por ejemplo, para los hackers, para poder detectar transacciones fraudulentas y que estas mentes y estos hackers pudiesen estar involucrados en alguna cadena delictiva para lograr el lavado de dinero. No Digamos sé que si me explico. Sí, sí, sí. Yo le voy a dar respuesta como en dos mundos. Uno desde el punto de vista de ciberseguridad, el otro punto de vista, desde el punto de vista del lavado. Efectivamente, con el punto de vista de ciberseguridad, cada vez se está viendo que los hackers tienen estrategias cada vez más sofisticadas. Y es más, ya hay sistemas que utilizan inteligencia artificial no solamente para defenderse de ataques cibernéticos, sino que existen el potencial de que se desarrollen sistemas de inteligencia artificial que diseñen ataques cibernéticos. Entonces ya no va a ser un analista humano contra un hacker como una persona,
sino que va a ser un software contra otro software, donde un software quiere hacer intrusión en un sistema y un software quiere proteger ese sistema de esa intrusión. Entonces, hacia allá va la tecnología. Y hay un paper muy famoso de MIT donde precisamente diseñaron un sistema de inteligencia artificial para ayudar a los sistemas de ciberseguridad. Y seguramente esto va a seguir avanzando en el mundo en esa dirección. El otro mundo es el tema del lavado de dinero. Y yo tengo una visión y es, independientemente de qué tipo de delito cometa un delincuente, puede ser ciberseguridad, puede ser trata de personas, puede ser narcotráfico, puede ser corrupción, al final va a tener que lavar el dinero. Entonces, todos van a tener que utilizar algún tipo de vehículo, ya sea pasando por sector real, ya sea pasando por sector financiero, ya sea haciendo comercio exterior, la estrategia que escojan, pero van a tener una necesidad de lavar el dinero independientemente cuál sea su actividad criminal. Y en eso se observa es que existe como una profesionalización del lavado de dinero, ¿no? Donde pues existen estructuras bastante especializadas en realizar ese servicio y por ese servicio cobran un fee. Ahora, con tecnología, dado esta expansión en transacciones que hay de toda índole, pues puede ser un apoyo adicional y puede ser mucho más eficiente precisamente la detección de esas posibles anormalidades o inusualidades que se presenten en las transacciones, ¿sí? A pesar de que yo llevo muchos años trabajando con los temas de prevención y con temas de tecnología, yo sí tengo una visión de que la tecnología es muy buena, pero tampoco es la que nos va a solucionar 100% los problemas, ¿no? Hay que tener una visión, creo yo, pragmática con el uso de la tecnología. No quiere decir que es mala, ni que no nos va a ayudar, pero tampoco podemos tener una visión extremadamente optimista de que un software le vamos a dar un clic y nos va a detectar todas las operaciones de lavado y ya no vamos a necesitar analistas, ya no vamos a necesitar personas que revisen. Yo creo que es, una buena medida es sí apoyarnos en tecnología, pero eso tiene que ir al final complementado con un análisis de humanos, ¿sí? No necesariamente de toda la información, pero sí por lo menos que la tecnología nos ayude a hacer los primeros filtros para ver si luego los humanos sí logran detectar, analizando, digamos, a profundidad sus operaciones, cosas inusuales. Bueno, escuchar esa opinión es alentadora porque cada día uno lee más que con el avance de la tecnología pareciera que el recurso humano va a ser menos necesario y que en muchas compañías, grandes compañías, el recurso humano va a ir disminuyendo porque va a ser sustituido por máquinas. Es un dilema ético del uso de la tecnología. Digamos que hay varios dilemas éticos y uno es ese. Yo soy de una visión y es sobre la cual efectivamente la tecnología va a reemplazar personas. Eso es indudable y lo hemos visto con los grandes avances tecnológicos, ¿no? Cuando vino la revolución industrial, cuando vino, etcétera, pues digamos que cuando vino el carro, pues existía el cochero, ¿no? Y existían personas que le daban de comer a los caballos, etcétera. Vino el carro y se acabó eso, ¿no? Y así sucesivamente. Si ustedes veían hace 10 años, uno iba a un centro comercial y ¿cómo pagaba el parqueadero? Le pagaba a una persona. Hoy en día uno, ¿cómo lo hace? Una máquina le paga a uno paga automáticamente en una máquina, ¿cierto? Y eso seguramente va a seguir pasando en muchas industrias. Pero ¿qué es lo que va a pasar también? Se van a crear nuevos trabajos que requieren un nivel de experticia diferente. Yo lo que creo es que las personas que hacen labores de poco valor agregado, de poco análisis, van a tener una situación muy estresada en términos de trabajo en el futuro, porque efectivamente una máquina va a poder hacer su trabajo mucho más eficiente de lo que lo puede hacer él. Pero va a llegar un punto donde poder entender los resultados que genera un modelo, digamos, de estos de inteligencia artificial, poderse explicar a una persona que no necesariamente tiene que ser técnica en el tema, o dos, aprovechar esos insumos para tomar una decisión, esos van a ser los trabajos del futuro. Entonces, por ejemplo, hoy las máquinas son mucho más eficientes en leer rayos X, ¿sí? Entonces existía y eso no quiere decir que las personas que leen rayos X se van a acabar, ¿no? Sí puede existir una combinación de la máquina con esa persona, donde ese resultado de la detección de la lectura del rayos X que lo puede hacer una máquina mucho más eficientemente que una persona, pero eso se lo tengo que explicar a un paciente. Entonces, esa persona que antes leía ese rayos X, seguramente su trabajo en el futuro va a ser explicarle a la persona qué es lo que le está, digamos, dando como resultado ese software.
Y precisamente creo que hacia allá va a ser la tendencia, a que cada vez las personas con mayores capacidades y mayor valor agregado van a poder confluir con la tecnología. Efectivamente, va a haber un que pues digamos que va a tener efectos importantes, pero también se piensan en que se van a crear muchísimos empleos, ¿no? No sé, hace 10 años, por ejemplo, hablar de un ingeniero de datos o un ingeniero de machine learning, pues no era una cosa que fuese como el común. Si hoy ustedes revisan las grandes empresas de tecnología, pues esto es uno de las mayores de las profesiones con mayor demanda en Estados Unidos, por ejemplo, y en Europa, ¿no? Cosas que hace unos años o eran muy pocas o no existían, ¿no? Y hay otro tema con el uso indiscriminado de tecnología, además del tema ético de los trabajos, y es el uso ético de la tecnología, que creo que sí es un tema que sí nos debe preocupar, ¿no? Y es cómo la tecnología puede ser usada para bien, y la otra, los sesgos que puede tener la tecnología. Me explico. Si en una entidad financiera, por ejemplo, para dar un ejemplo, se otorga crédito, si otorgan tarjetas de crédito, por ejemplo, y por alguna u otra razón, consciente o inconsciente, en esa compañía se ha discriminado a las mujeres, se ha discriminado a un grupo racial en particular, se ha discriminado a una población que está ubicada en cierta zona geográfica, así no sea una regla explícita, cuando yo coja el sistema de inteligencia artificial y el sistema de inteligencia artificial infiera esas reglas, él va a aprender a hacer eso, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer es potenciar ese sesgo cuando le meta tecnología, ¿sí? Y han habido muchos casos recientes donde compañías importantes han desistido de sistemas de inteligencia artificial precisamente por eso, ¿no? Hubo no era el nombre de la compañía, pero estuvo en medios de comunicación donde tenían un sistema de reclutamiento y se dieron cuenta que estaba sesgado en contra de las mujeres, ¿no? Entonces, el sistema lo que hacía era barría los perfiles de la compañía, digamos, había una nueva posición para un ascenso, barría los perfiles y automáticamente seleccionaba las personas con las mejores capacidades que se acoplaban a ese perfil, y esos eran los que eran llevados al proceso de selección. Y cuando fueron y revisaron, había un sesgo gigantesco contra mujeres. Que de alguna forma el sistema inconscientemente aprendió, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Desmontaron el sistema porque se dieron cuenta que estaban discriminando de forma peor a las mujeres, ¿no? Por ejemplo, los temas de reconocimiento facial, ¿no? Hubo este año, con el tema de Black Lives Matter, una carta de grandes científicos en el mundo donde básicamente se negaron a seguir trabajando en sistemas de reconocimiento facial, particularmente para fuerzas de ley. ¿Sí? Okay. Si ustedes miran, por ejemplo, las noticias de las protestas, como se hacen en China, como se hacen en Latinoamérica, en China la gente utiliza guantes, utiliza pasamontañas, utiliza gafas y utiliza casco. Pero no es porque les van a pegar, es porque el sistema de inteligencia artificial les toma una foto, los cruza contra redes sociales y identifican las personas. Eso lo han hecho en Rusia, lo han hecho en China, para identificar quiénes son las personas que protestan, ¿no? Y pues si yo estoy ejerciendo mi derecho legítimo a protestar, pues no tiene por qué perseguirme así el Estado, ¿no? Ahora, si yo soy un vándalo, ¿sí? El Estado está en toda la capacidad de poderme reconocer o identificar por reconocimiento facial y procesarme por hacer un acto de vandalismo, pero son dos mundos bien diferentes. Entonces, hay mucha gente que está preocupada precisamente por esto. Hay gente que es muy alarmista, por ejemplo, Elon Musk, el dueño de Tesla, ¿no? Él tiene una visión muy apocalíptica de la inteligencia artificial. Dice, si esto no lo paramos y no lo controlamos, va a llegar el mundo donde vamos a terminar siendo esclavos de las máquinas, ¿sí? Ya, una visión así como estilo Terminator, pues. Y hay gente que son un poco más pragmática con su inteligencia artificial, pero sí creo que es algo que se debe regular. Cuando usted nos explica acerca de, bueno, todo esto, lo que es el reconocimiento facial, pero también hablamos de lo que tiene que ver con el reclutamiento humano dentro de las compañías. Se encontró, citó el ejemplo de discriminación hacia la mujer, pero también pudiésemos decir que hay como una brecha que no permite tener un personal humano o un personal calificado porque la máquina simplemente va a leer palabras claves que me hagan match con esa posición que se está ofreciendo para trabajar. Me explico, si yo considero que para esta posición que está ofreciendo tal compañía
yo puedo calificar y envío mi currículum basado con palabras claves que estaban dentro de esa oferta, solo porque coloqué palabras claves y a lo mejor no sea tan preparada para eso. ¿Puede caerse en ese error gracias a la tecnología, a la máquina? Puede ser, yo creo que pensaría que tendría que ser un poco más sofisticado en el sentido de manipular un poco mi experiencia laboral. Pensaría yo que si estoy en un mundo de reclutamiento, no solamente las palabras claves de la descripción de mi perfil, sino de pronto manipular un poco mi experiencia laboral para hacerlo como más ajustado al sistema de inteligencia artificial. Y eso que precisamente está hablando es lo que se llama un ataque adverso. Y es, yo sé que existe un sistema de inteligencia artificial, pero si yo le manipulo un poquito los datos, yo puedo tener un resultado totalmente diferente del sistema de inteligencia artificial. Hay digamos, ejemplos muy conocidos de esos. Por ejemplo, entre reconocimiento facial es uno, donde hay un paper creo que es de MIT, donde hay unas personas que se colocan unas gafas y las gafas son como de arcoíris, de colores de diferentes, digamos, tienen diferentes colores en el marco. Cuando la persona se coloca esas gafas, el sistema de inteligencia artificial, no se sabe por qué, lo reconoce como Mila Jovovich, la artista de Resident Evil. Y me quito las gafas y me reconoce como Oscar Morato, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos de que el reconocimiento facial se usa para desbloquear teléfonos, para acceder a edificios, para autorizar operaciones bancarias, si hay una forma en que yo pueda hacer que el sistema de inteligencia artificial me reconozca como otra persona, pues es una brecha grande que yo voy a tener, ¿no? El New York Times lanzó este año un artículo muy interesante sobre un caso que ocurrió en Estados Unidos de una persona que fue arrestada durante 36 horas por un reconocimiento facial erróneo que tuvo la policía. Ocurrió un robo, creo que fue en Baltimore. El sistema digamos, tenían cámaras de seguridad. Un sistema de inteligencia artificial empezó a correr contra todas las cámaras de seguridad que habían, digamos, prendidas, identificó una persona. Cuando llegaron los policías a arrestar a la persona, pues para los policías era claro que no era la persona del robo, por la contextura física, el tamaño, pero estaba siendo reconocido o machado por el sistema de inteligencia artificial. Y el protocolo decía que como era inteligencia artificial, pues la inteligencia artificial no se equivoca, ¿no? Los señores tuvieron que llevar a ese señor hasta la comisaría sabiendo que no era, porque era claramente diferente, pero el señor tuvo que estar en la cárcel 36 horas hasta que pudieron como hacer todo el proceso manual de poderlo desmarcar del sistema de inteligencia artificial. Entonces, estos son de los temas que a mucha gente preocupa, en el que efectivamente, como esto no es una ciencia que esté 100%, ¿cómo dijéramos? Probada, por decirlo de alguna forma, pues es sujeta o es susceptible a este tipo de errores, ¿no? Y que es importante que nosotros como humanos entendamos que porque lo haga un computador no quiere decir que es perfecto, porque ese computador también puede llevar fallas. Y precisamente como ha hablado usted, yo puedo hacer que moviendo los datos un poquito, puedo obtener un resultado totalmente diferente de un sistema de inteligencia artificial. Bueno, ya para finalizar, podemos decir que todos estos cambios de los que usted viene hablando, los que nos viene explicando, están a la vuelta de la esquina o es un futuro a mediano plazo. Yo creo que ya muchas cosas están en implementación, ¿sí? En muchos países, incluso en Latinoamérica, se está utilizando sistemas donde se apoyan en tecnología para diferentes aspectos. Creo que esto se va a ir profundizando con el tiempo. Seguramente hay jurisdicciones como Estados Unidos, Europa, de pronto algunos países de Asia, donde están mucho más avanzados en su uso. Pero creo que, por ejemplo, con el tema de la pandemia, se va a llevar, digamos, y con las, no sé, lecciones que quedaron a partir de la pandemia, ¿no? De que muchas operaciones se van a hacer no presenciales, vinculación electrónica de clientes, etcétera. Se va a requerir mucho más del uso de inteligencia artificial y de tecnología. Y eso es bueno, porque hay cosas en las cuales la tecnología me puede ayudar a mí a optimizar los procesos. Por ejemplo, en vincular un cliente de manera electrónica. Yo no tengo que pedir que me digite todos los datos. Yo le pido una foto del ID y automáticamente por reconocimiento de texto extraigo toda la información de su nombre, su número de seguro social o su número de identificación, su fecha de nacimiento, todo lo que está en esa identificación. Le puedo hacer una validación de que esa sí sea una identificación que no sea fraudulenta, ¿no? Comparo el tamaño de la identificación, las características de dónde están ubicados cada uno de los elementos, el tamaño de las letras, las proporciones, etcétera, de una forma mucho más eficiente de lo que lo puede hacer un humano. Puedo verificar que la foto del ID corresponda con la foto de la persona que está haciendo el proceso de onboarding. Puedo verificar que la foto
que me cargaron de la persona del proceso de onboarding, si sea, o más bien, que si hacer una prueba de vida. Es decir, que si estoy ante una persona y no simplemente una foto que me subieron, que se pudieron haber robado de una red social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esos sistemas pueden ayudar mucho a optimizar, digamos, este tipo de procesos, máxime cuando hoy en día se está utilizando cada vez la tecnología para diferentes aspectos. Bien, bueno, muchísimas gracias a Óscar Morato, quien nos acompañó hoy desde Colombia. Ya sabe que por acá, por antilavadodedinero.com, seguimos a sus órdenes para seguir compartiendo información tan interesante como toda esta que nos explica el día de hoy. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y pues bueno, los esperamos en otra oportunidad. Muchas gracias, muy amables. Así será. Hasta luego. Y a ustedes, amigos, gracias por estar siempre atentos a todo lo que desde antilavadodedinero.com queremos informarle y por mantenerse con nosotros con tan solo un clic.